Bienvenida a Genios en Acción. En este espacio de confianza te voy a ayudar a que pongas tu talento, tu conocimiento y tu experiencia al servicio de tu negocio para conseguir rentabilidad, viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Sé que necesitas claridad, planificación y acción, y por eso cada semana te voy a aportar el mismo contenido que comparto con mis clientes en las sesiones de mentoría. Si estás dispuesta a entrar en acción, a hacer cosas diferentes para conseguir resultados diferentes, este es tu lugar. Resérvate cada semana un ratito para dar un paso más hacia esa genialidad que te va a llevar al éxito. Arrancamos. Que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y sea más feliz. Esta es una frase muy famosa de María Teresa de Calcuta. Y con esta frase empezamos hoy este nuevo episodio de Genios en Acción. Querida genio, hoy quiero hablarte de una pieza más de las 8 piezas clave del puzzle que supone tu negocio de éxito. Es el viaje del cliente. Y es que si tú te paras a pensar, al cliente cualquier emprendedor le ofrece un cambio, una mejora, una transformación. Y una transformación supone que el cliente llega a nosotras de una determinada manera, es decir, en lo que llamamos el famoso punto A, y cuando consume el servicio, consume el producto, vive el proceso con nosotras, termina en un punto B. Si aquí está el punto A y aquí está el punto B, convendrás conmigo en que todo esto es un camino. Pues eso es el viaje del cliente. El viaje del cliente es muy importante tenerlo diseñado, tenerlo claro. ¿Por qué te digo esto? Porque va a marcar la diferencia en la experiencia que vive tu cliente. Seguro que ya has oído hablar esto de que vendemos emociones, vendemos nuestra personalidad. La marca personal son las emociones o la huella que somos capaces de generar en la otra persona que tiene contacto con nosotros. Pues bien, nuestro cliente está esperando que nosotros generemos en ella o en él una serie de experiencias que van a hacer precisamente esto que te decía al principio, con la frase de María Teresa de Calcuta, que se sienta mejor y que se vaya más feliz. ¿Tú tienes en tu mente diseñadas cuáles son las experiencias que quieres ofrecerle a tu cliente? ¿Tienes visualizado ese punto de partida? Es más, te diría, ¿tienes escaneado, chequeado cómo se siente ese cliente, esa clienta emocionalmente a nivel de deseos, a nivel de sensaciones, a nivel de pensamientos y de comportamientos en el momento en el que llega a ti? ¿Y qué cosas tienen que darse para que tu cliente llegue a ese punto B un poco mejor y más feliz? Todo esto compone el viaje del cliente y todo esto es algo que tiene detrás una intención. ¿Por qué? Porque el viaje del cliente forma parte, y además una parte bien importante, de nuestro servicio, de ese producto o ese servicio que le entregamos al cliente. Te voy a poner un ejemplo. Cuando una clienta llega a mí, yo identifico que la mayor parte de las emociones que tiene están relacionadas con sentirse sola, con sentirse perdida, quizá a nivel físico y a nivel mental está agotada porque ha estado intentando diferentes opciones para conseguir hacer triunfar su proyecto y no siente que lleguen los resultados. Además, tiene la sensación de que hay algo más que puede hacer, de que todavía puede entregar más, de que hay mucho potencial por liberar en ella y que no está consiguiendo encontrar la manera de que los demás lo vean, de que los demás lo valoren y, por tanto, de que le compren clientes a un precio justo. Todas esas sensaciones me indican cómo llega mi clienta a mí, es decir, cuál es ese punto A.
Durante ese proceso que yo la voy a acompañar para que llegue al punto B, yo quiero que ella se vaya liberando de todas esas emociones que le suponen una carga y que a su vez vaya recogiendo nuevas sensaciones que le hagan sentirse cada vez más segura, con más claridad, más enfocada y sobre todo muchísimo más optimista en cuanto a los resultados que le puede dar su negocio. El punto A de mi clienta es un negocio sin resultados rentables, el punto B de mi clienta es un negocio con resultados rentables. Pero en el camino somos personas, somos personas. Si has escuchado ya el episodio anterior, el episodio número 15 de este podcast Genios en Acción, te hablaba del cliente y de por qué el cliente era una pieza tan importante dentro de nuestro negocio. Y dentro de que el cliente sea una pieza importante, es fundamental tener en cuenta que somos personas y las personas somos emociones, sensaciones, pensamientos y comportamientos. Nos construimos de esa manera. Por lo tanto, ahora vengo a preguntarte a ti. Cuando tú te paras a pensar, yo quiero que venga un cliente y compre mi servicio, ¿tienes claro cuáles son las emociones y el estado en el que llega tu cliente aquí? Porque te voy a decir una cosa. Cuando un cliente sale a buscar una solución es porque no está donde quiere estar, no está como quiere estar y no está con quien quiere estar. Por lo tanto, lo que quiere es un cambio. Y si además te planteas que ese cambio no va a querer que sea momentáneo, va a querer que esa sensación de placer, de conseguir el anhelo, sea duradera, pues ese cambio no es un cambio, es una transformación. Analiza bien. Es más, te sugiero, coge papel y boli y anota cuáles son las emociones de partida que tiene tu cliente. ¿Cómo se siente? ¿Está triste? ¿Está enfadado? ¿Está frustrado? ¿Está perdido? ¿Está agotado? ¿Está con miedo? ¿Cómo está tu cliente cuando llega a ti? Vale. ¿Qué serie de acciones o momentos o situaciones tiene que vivir o desarrollar tu cliente para ir acercándose a cómo se va a encontrar cuando llegue al final del trayecto? Pues mira, tiene que ser capaz de exponerse, de contarle al mundo, en mi caso, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que te ponía antes, tiene que ser capaz de contarle al mundo cuál es su genialidad. Tiene que ser capaz de poner en valor todo ese background que viene acompañándole en todo su desarrollo vital, pues un montón de experiencias a nivel personal y profesional, conocimientos que ha ido adquiriendo y todos los dones que ha sido capaz de desarrollar y que forman esos talentos de los que siempre te hablo, ¿no? También una clienta cuando llega a mí tiene que ser capaz de pararse y tomar tierra, de dejar de pensar que todo es fácil y que todo va a llegar con un chasquido de dedos y de repente tomar tierra y decir, no, si yo quiero que pase esto antes, ¿qué otra acción tiene que pasar? Y antes de esta acción, ¿qué otra acción tiene que pasar? Es decir, yo voy a trabajar con ella en que sea consciente de la realidad y de las cosas que tenemos que provocar que sucedan para que lleguen los resultados que ella quiere. Todos estos ejemplos que te estoy poniendo de cosas que tienen que pasar y que tienen que vivir mis clientas forman parte de ese viaje del cliente. Entonces te voy a contar un ejemplo de cómo vivo yo el viaje del cliente. Yo te diría que hay un viaje del cliente más corto y más intenso y hay un viaje del cliente que es un concepto más amplio. Voy a empezar por el corto y el intenso. Y es cuando una clienta entra a una sesión de acompañamiento conmigo. Cuando vienen a la sesión, normalmente yo les he pedido que hagan un trabajo previo. Un trabajo previo que les ha llevado a reflexionar y a remover un poquito esas
cosas, esos elementos de su negocio, esas cuestiones que ellas no tienen claras y que tienen que poner claridad, sobre todo con decisiones que tienen que tomar, ¿no? O sea, tienen que ser conscientes de qué quieren, de cómo lo quieren y de qué precio están dispuestas a pagar. No te hablo tanto del precio económico, sino más a nivel de energía, de tiempo y de coste de oportunidad, renuncia a otras cosas que van a tener que hacer para acercarse a los resultados que quieren, ¿no? Entonces, cuando llega una clienta a una sesión conmigo, pues a veces llegan súper expectantes porque a lo mejor en ese trabajo de reflexión han descubierto cosas y han dicho, wow, eureka, he dado con algo que no me estaba dando cuenta que tengo. Y entonces de repente lo pongo en valor y me doy cuenta que con esto que me he dado cuenta que tengo, pues tengo la posibilidad de hacer una serie de cosas que antes no veía posibles. Pero otras veces llegan diciendo, esto no hay por dónde cogerlo, yo no voy a ser capaz de hacer esto, estoy planteándome tirar la toalla y buscarme un trabajo o trabajar por cuenta ajena. Entonces, vamos a ponernos en el ejemplo de la segunda mujer que te he dicho, ¿no? Que es la que llega pensando que esto es más complicado de lo que parece y que no va a ser capaz. Durante las 2 horas que duran las sesiones de acompañamiento conmigo, yo la voy acompañando a tomar conciencia de qué es lo que le molesta, cuál es el origen de que ella se sienta así de frustrada, de todo lo que ella ha estado trabajando desde que nos vimos en la sesión anterior hasta esta nueva sesión con los ejercicios que le he mandado, cuáles han sido esas cosas que le han escocido un poquito. Entonces, a través de las preguntas y de la indagación, yo voy detectando dónde puede estar esa resistencia, ese freno o ese bloqueo. Cuando identifico cuál es el freno o ese bloqueo, le hago poner esa tierra de la que te hablo, ¿no? Le hago poner razón sobre eso y ver cuánta verdad hay en esa paranoia que ya se está montando en su cabeza. Y se lo hago a través de preguntas y de ejemplos claros con su vida real, con su situación de emprendimiento en ese momento. Con estos ejercicios, ella va tomando claridad y va empezando a ver la luz, ¿no? Entonces, ese desasosiego que sentía al principio, como que va desapareciendo, que lo va soltando. Vale, y ahora que ya empiezo a estar un poco más libre, tengo que coger toda la energía que tengo para tomar impulso y hacer todas estas acciones que yo veo tan complicadas de hacer. Entonces ahí vuelvo otra vez a decirle, a ver, ¿por qué son complicadas estas acciones? Cuéntame. Y ellas me van contando. Claro, yo tengo la habilidad de ir haciendo las preguntas adecuadas y no son preguntas que tengo en una libreta y que voy leyendo, no, son preguntas que surgen durante la sesión. Te cuento todo esto porque en esos 120 minutos que está durando la sesión de acompañamiento, la clienta empieza con una sensación de desasosiego, de falta de claridad, de agobio. Va soltando el agobio y va empezando a ver la luz. Y una vez que ve la luz, se da cuenta de que enfrente tiene un muro que subir. Entonces yo le ayudo a que vea la manera de subir ese muro. Claro, su sensación ya no es de frustración. Ellas salen de la sesión con el poder en sus manos, con la capacidad de pasar ese muro por al lado, tirar una cuerda y subirlo, romperlo, depende de cómo sea la situación. Pero salen con el impulso necesario para enfrentarse a ese reto. Por lo tanto, la sesión de acompañamiento es un pequeño viaje, porque ellas entran de una manera en un punto A y se van en un punto B. Pues esto es lo que tú tienes que conseguir con tu cliente. Tú tienes que conseguir con tu cliente que cuando llegue a ti, cuando llegue a consumir tu servicio o tu producto, tú tengas bien claro cuáles son las emociones que predominan en él, cuál es el dolor superficial que tiene, pero también el que tiene por debajo. Y todo ese dolor y esas emociones, ¿qué le están impidiendo hacer? ¿Qué le están impidiendo vivir? Porque así vas a poder definir claramente cuál es su punto A.
Y vas a tener claro cuál es el punto B, porque además él te lo va a decir, o ella. Y si no te lo dice de manera clara, estoy segura de que tú ya eres una experta y sabes qué preguntas hacerle para ver exactamente lo que necesita. No vaya a ser que se equivoque de producto, que se equivoque de servicio y luego parezca que la culpa es nuestra cuando realmente la solución que busca no está en nuestro producto o en nuestro servicio. Salvado este tema, tú te vas a encargar de acompañar al cliente por un recorrido, por un paso a paso que le va a llevar a consumir tu producto o consumir tu servicio. Y en ese paso a paso va a ir soltando las emociones negativas con las que llega, los dolores con los que llega y transformándolo en emociones positivas y en deseos cumplidos. Muy bien. ¿Cuál es tu misión, querida genio? Tu misión es definir qué cosas tienen que pasar en ese recorrido para que el cliente ciertamente suelte los dolores y las emociones negativas y se vaya cargando de deseos cumplidos y de emociones positivas. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Porque no lo puedes dejar al azar. El hecho de que tú le digas al cliente, no, mira, es que tú lo que necesitas es llegar a este punto B. Y este punto B vas a hacer haciendo esto, esto, esto y esto. Eso está genial, pero a lo mejor el cliente necesita que le cojan la mano y que le acompañen. O a lo mejor el cliente necesita experimentar esos primeros pasos contigo cerca para darse cuenta de que puede solo. No lo sé. ¿Qué tipo de cosas tienen que pasar? Y ahora, ¿cuál es tu papel dentro de ese viaje? ¿Qué tienes que hacer tú para que eso se dé? Volviendo al ejemplo de las sesiones de acompañamiento que yo ofrezco. Normalmente entre sesión y sesión a veces pasan 2 semanas. ¿Tú crees que yo dejo que mi clienta esté 2 semanas sin tener contacto conmigo? No. No, porque una de las cosas que yo vendo como mi diferencia es el acompañamiento y el sostén que doy a las personas. Porque yo sé que el bloqueo va a surgir en el momento que ella se ponga a trabajar. Ahí es donde realmente sale de su zona de confort. Y eso no lo va a hacer siempre en la sesión conmigo. Esas tareas muchas veces se dan después. Yo lo que quiero es que en el momento de que la clienta tenga ese bloqueo cuando se pone a hacer esa tarea y no consigue hacerla o tiene mil resistencias y se pone mil excusas para hacerla, pues tire de móvil, me mande un mensaje por email, por WhatsApp, por Instagram y me digan, oye, es que me pasa esto. Y en ese momento yo poder contestarle y poder decirle, te entiendo, vamos a ver, y hacer esas preguntas que te decía antes para ayudarle a ella a adquirir herramientas para que cuando se repita este bloqueo sea capaz de gestionarlo. ¿No marca eso una diferencia? ¿No forma esto parte del viaje de mi clienta? Sí. Yo me he dado cuenta que no es lo mismo dar una formación que hacer un programa de acompañamiento. En una formación tú tienes una tutora a la que le preguntas dudas y la tutora te responde cuando puede. Cuando tú estás haciendo un programa de acompañamiento necesitas a alguien que esté presente para ti, que te sostenga, que te acompañe en cada paso. Y eso hace que el viaje de mi clienta esté definido con esas acciones que yo tengo que hacer. Por ejemplo, mandar mensajes cuando han pasado algunos días después de la sesión y preguntarle, querida genio, ¿has podido hacer esta tarea que nos pusimos como objetivo en la sesión anterior? ¿Qué te ha parecido? ¿Con qué te has encontrado? ¿Cuál ha sido el resultado? Yo tengo que estar ahí. O a lo mejor en un momento determinado hay una reflexión, una frase, un artículo, un vídeo que creo que le puede ser útil. Se lo hago llegar. Todos esos detalles forman parte del viaje del cliente, forman parte de la diferenciación. Y con eso estás entregando tu genialidad. ¿Por qué estás entregando tu genialidad? Porque tú eso lo haces desde las herramientas que tú tienes. Y las herramientas que tú tienes vienen dadas por tu conocimiento, tu experiencia y tu talento. Por lo tanto, la mejor manera de entregar tu genialidad y de marcar la diferencia con tu producto, tu servicio,
es definir un buen viaje del cliente. ¿Esto acaba aquí? No, esto no acaba aquí. Un elemento fundamental para que el viaje del cliente sea un éxito es que lo cuentes, que lo comuniques. Pero no te estoy diciendo que vayas aireando todo lo que le pasa a tus clientes durante ese viaje. No, no me refiero a eso. A lo que me refiero es a que cuentes a través de tus publicaciones, a través de tus contenidos, esa diferencia que tiene el servicio o el producto que tú entregas. Ese valor añadido que tiene tu producto o tu servicio. Porque quizá la decisión de compra esté en esos pequeños detalles. Así que, querida genio, te animo a que tomes conciencia. Y la mejor manera de tomar conciencia es escribiendo, cojas un folio, un boli y dibujes un monigote con una A, punto A, y abajo, emociones, sensaciones, pensamientos, comportamientos, cómo está mi cliente cuando llega a mí. Punto B, cómo se quiere sentir, qué resultados quiere tener. Y traza una línea y ves escribiendo debajo de esa línea todas las cosas que tienen que pasar en ese camino para que de ese punto A llegue a ese punto B. Que sí, que yo tengo claro que parte de lo que tiene que pasar es tu servicio o tu producto. Pero y además de eso, ¿cuál es tu papel en ese viaje del cliente? ¿Qué acciones vas a hacer? Y esas acciones que estén hechas desde tu esencia, desde tu genialidad, que pongan a relucir, que brillen esos talentos, esa experiencia y ese conocimiento que tú y solo tú tienes en esa justa medida. Porque la genialidad, como te decía hace 2 episodios, en el episodio 14, es clave para que seas capaz de captar la atención de tu cliente, de vender esa diferencia y de ser la opción elegida. Bueno, genio, espero que el episodio de hoy te haya resultado interesante. Para mí, el bloque en el que trabajo con las clientas, el viaje del cliente, es uno de los más apasionantes, porque cada una diseña un viaje del cliente completamente diferente. Y cada una se da cuenta del grandísimo valor que nadie puede copiar, porque el viaje que le ofrecen ellas a sus clientes es único porque está creado por ellas, acompañado por ellas e impulsado por ellas. Así que te recomiendo que hagas este ejercicio de coger papel y boli, de definir ese punto A, ese punto B y de mirar todo lo que tiene que pasar en medio. Pero escúchame. Si te quedan dudas, vete al episodio anterior, al número 15, y escucha el cliente como pieza clave de tu negocio de éxito. Si todavía te quedan dudas, oye, te dejo en las notas del podcast un enlace a mi Calendly para que nos encontremos. Y si eso de encontrarnos te parece que es un poco así pronto todavía porque no nos conocemos, no te preocupes, mándame un mensaje, contesta a través de este podcast o me tienes a tu disposición en las redes sociales, en @NoeliaMartinsMentora, en Instagram y en LinkedIn. Estoy aquí para ti, tengo un tiempo reservado para ti. Y hagas lo que hagas, te voy a estar apoyando. Pero eso sí, genio, sobre todo, entra en acción. Nos vemos la semana próxima. ¿Qué te ha parecido el episodio de hoy? Interesante, ¿verdad? Pues si es así, te voy a pedir que nos dejes una reseña en la plataforma en la que lo estés escuchando y que lo compartas con otros genios a los que quieras aportar luz. Y si quieres seguir descubriendo tu genialidad, sígueme en Instagram, en @NoeliaMartins_mentora y en LinkedIn en Noelia Martins Mentora. Me despido por hoy. Nos vemos la próxima semana.